Saludos mis estimados amigos. En este video vamos a hacer una serie de pasos básicos e intermedios relacionados a Kubernetes. Vamos a crear un pod sencillo. Vamos a configurar lo que sería los labels o las etiquetas. Vamos a crear un namespace. Vamos a exportar o traer información de nodos y exportarlos a un JSON y verificarlos. Por ejemplo, vamos a hacer una configuración o crear un servicio como tal dentro de Kubernetes y vamos a exponerlo. Vamos a crear un deployment, vamos a configurarlo con unas réplicas. Vamos a hacer una serie de pasos interesantes que estoy seguro que les puede resultar muy útil en este video. Inicialmente vamos a verificar dónde estamos. Fíjense que aquí estamos en kubectl, en un kubectl get nodes para verificar cuántos nodos tenemos. Tenemos dos nodos en este clúster. En este caso la versión 1.11.3 para el master y la 1.11.0 para el worker. Entonces básicamente inicialmente vamos a configurar un pod. El pod lo vamos a inicializar de la siguiente manera. Vamos a ir a un vim pod 1.yaml y vamos a empezar a configurar. Pudiéramos empezar y crear el pod desde un YAML. Es una de las opciones. En este caso yo lo voy a hacer a través de un generator. Esto lo pueden buscar aquí ustedes en la página oficial de kubernetes.io. Escriben generator y en el generator les va a mostrar lo que sería las convention, ¿no? Los usage convention. En este caso aquí hay una serie de valores interesantes para poder generar nuestros recursos. Yo me voy a llevar el del pod, lo vamos a pegar acá. kubectl run -generator run pod versión 1. Le colocamos la imagen. En este caso la imagen puede ser un Nginx Alpine con el nombre del pod va a ser Nginx, por ejemplo, Nginx pod, y le vamos a dar un dry run para que no se ejecute. Lo exportamos a OYAML y lo enviamos a un archivo que se va a llamar pod1.yaml. Vamos a verificar ese pod1 YAML como quedó. Aquí lo tenemos. El generator lo que hace es generar con esta estructura el YAML file. Fíjense que coloca la API version, el kind, la metadata, los labels. En este caso la etiqueta va a ser Nginx pod. El nombre en la metadata va a ser Nginx pod, perdón. Las especificaciones van a ser dentro del container con un array para la imagen de Nginx Alpine, el nombre del pod, etcétera, ¿no? Perfecto, tenemos el pod, el archivo YAML creado. Vamos a darle un kubectl create -f pod1 YAML, enter. kubectl pod, verificamos el pod, se está creando y ya están running. Ya tenemos nuestro primer pod creado en este momento. Ahora vamos a crear el mismo pod, pero le vamos a colocar una etiqueta en particular. Entonces lo que vamos a hacer es copiarnos ese YAML que ya hicimos hace ratito, que es el pod 1, ¿verdad? .yaml, a otro archivo que se va a llamar pod2.yaml, por ejemplo. Entonces hacemos un bin al pod2 YAML y vamos a cambiarle el nombre. En este caso vamos a trabajar con un pod que se va a llamar messaging, ¿sí? La etiqueta, pues en este caso el label va a ser, no va a ser de tipo ROM, sino va a ser de tipo tire, y la etiqueta va a ser MSG, por ejemplo, ¿no?
La imagen de este container va a ser una Redis Alpine, ok, y el nombre, como ya habíamos hablado, va a ser messaging y listo. Cerramos, le damos un kubectl create -f pod 3, perdón, pod 2, dice que fue creado. Le damos un kubectl get pod para verificar. kubectl no se llama messenger. Ok, entonces vamos con el messenger name Redis Alpine. Claro, la imagen no es correcta. Vamos a verificar esto. Alpine y listo. Cerramos acá, imagen editada, le damos un get pod y tenemos el pod ya creado. Muy bien. Ahora, el siguiente paso va a ser crear un namespace. Si verificamos cuánto los namespace que tenemos en nuestro clúster de Kubernetes, vamos a darle un kubectl get namespaces y tenemos el namespace predeterminado, el kube public creado predeterminadamente cuando se crea el clúster, al igual que el kubesystem donde tenemos todo nuestro pod de sistema. Si queremos crear un nuevo namespace, le damos un kubectl create namespace y le colocamos el nombre del namespace. Por ejemplo, en este caso yo le voy a colocar un nombre en específico y tenemos, si le damos un get namespace, ya tenemos acá nuestro nuevo namespace. Nuestro siguiente paso va a ser generar o exportar nuestra lista de nodos. Por ejemplo, si yo quiero exportar los nodos que tenemos aquí, que estamos visualizando, a un archivo YAML o JSON, ¿cómo lo hacemos? Simplemente le ejecutamos un kubectl get nodes -o JSON o -o YAML para exportarlo. En este caso vamos a dejarlo tipo JSON y lo enviamos a un directorio en particular. Yo lo voy a enviar a un directorio que se va a llamar opt output y el archivo le vamos a colocar un nombre específico que se va a hacer de esa manera. Si yo quiero visualizar ese archivo, sencillamente yo puedo verlo en este caso con un cat o con un bin, como ustedes prefieran, y ahí lo podemos visualizar. Está toda la información y así podemos exportar nuestros valores a un archivo JSON o un archivo YAML. Ahora, vamos a crear un servicio. ¿Okay? El servicio va a estar, se va a llamar Messaging Services y el servicio se va a llamar Messenger Services. ¿Okay? Va a estar enlazado al pod Messaging que creamos hace un momento y va a estar expuesto al puerto 6379. ¿Cómo hacemos eso? Primero, le damos un kubectl expose. Colocamos el nombre del pod a quien vamos a exponer este servicio, que es Messaging, y le colocamos el puerto, que va a ser 6379, por donde va a salir este servicio, y va a ser de tipo cluster IP. Luego, simplemente vamos a darle un dry run -o YAML y colocamos sbc 5.yaml. kubectl expose post message type run sbc 5 YAML. Dice que no le gusta el puerto 6379.
El puerto es que lo colocamos dos veces aquí, el igual. Listo. Si vamos al servicio, lo podemos ver acá. Vamos a salir y le vamos a dar un kubectl create menos f sbc. Dice que create, se ha creado un servicio. Si queremos verificar el servicio, kubectl get sbc, y tenemos los dos servicios ejecutándose. Muy bien. Ahora vamos a crear un deployment. El deployment va a tener un nombre en particular y va a tener dos réplicas. ¿Ok? Entonces, vamos acá con el generator, buscamos el generator de deployment, lo pegamos, le indicamos qué imagen va a tener. En este caso, la imagen pudiera ser esta en particular. El nombre de este pod va a ser el siguiente, ok, y va a tener dos réplicas. Ok, esto vamos a darle un menos dry run menos o YAML y lo exportamos como deploy 6.yaml. Verificamos nuestro deploy que se haya creado perfectamente, validamos toda la información, está todo bien, salimos y le damos un kubectl create -f create -f deploy y verifica que está creado. Verificamos kubectl get deployed, dice que tenemos un deployment perfecto. Si podemos darle un kubectl describe deployments, en este caso hr, podemos ver que tenemos dos réplicas y que tenemos perfectamente el container con imagen con sus réplicas correspondientes. Perfecto. Ahora vamos a crear un pod estático, es decir, el pod va a estar en un solo nodo y siempre va a estar disponible en ese nodo en particular. ¿Cómo creamos un pod estático? Vamos a hacerlo de la siguiente manera: kubectl restart never, le colocamos image, bueno, aquí va un ROM, restart never image, la imagen va a ser VisiBox, el nombre va a ser static VisiBox, y le vamos a dar un comando de que haga un sleep a los 1000 segundos, pero previamente vamos a ejecutarle aquí un menos dry run menos o YAML, y luego enviamos este archivo a un static VisiBox.yaml, kubectl run restart never, imagen VisiBox, static, el nombre de la imagen, dry run menos o YAML, ok, perfecto. Listo, ya tenemos ese archivo YAML, así que vamos a darle un bin a static VisiBox, tenemos toda la información allí. Salimos de acá y le damos un kubectl create
menos ok, le damos entonces kubectl create menos f static VisiBox, dice que fue creado. Vamos a darle un kubectl get pods y verificamos que está el static VisiBox running, pero aquí debería decir master porque estamos ejecutando este VisiBox para que quede ejecutado en el master. Vamos a verificar por qué no se creó en el master. Vamos a verificar el comando inicial run -restart never image VisiBox static dry run o YAML command sleep. Aquí nos faltó un tema súper importante. Es que cuando vayamos a crear el pod estáticos es importante que lo enviemos al directorio etcd Kubernetes y dentro de Kubernetes le damos a dar la opción dentro del Kubernetes Manifest, y dentro de Manifest dejamos el archivo de configuración de este pod para que quede ya enlazado con el master. Entonces ya tenemos ese archivo dentro de ese directorio. Lo que tenemos que hacer ahora es borrar ese kubectl delete pod, se llama static pop si no me equivoco, static VisiBox fue creado, y lo que debemos hacer ahora es simplemente volver a crearlo. ¿Ok? Dice que todavía no se ha borrado. Vamos a ver kubectl get pods, dice que está terminando. Vamos a darle aquí un -watch hasta que lo elimine. Esperamos un momento hasta que cambie de terminating a borrado. Ok, aparentemente ya está borrado. Vamos a darle otra vez y ahí está nuestro VisiBox master. Ok, perfecto. Muy bien, ya tenemos nuestro POC estático creado. Ok, bien. Vamos ahora entonces a crear un pod, pero en un namespace en particular. Entonces, como ya tenemos un pod, tenemos varios YAML de varios pods existentes, el pod 1, el pod 2, vamos a crear un pod 8. ¿Ok? Simplemente copiamos el pod, por ejemplo, 1 a un pod 8.yaml. Llamamos a ese pod 8.yaml y dentro del pod 8 vamos a crear dentro de metadata. Ok, dentro de metadata vamos a crear un nuevo namespace que se va a llamar finance. Ok, finance es un namespace que ya existe, y este pod que se va a crear allí va a tener otro nombre. En este caso se va a llamar TempBoss, igual TempBoss. La imagen va a ser Redis Alpine. Ok, y el nombre va a ser TempBoss. Ok, perfecto. Entonces salimos de acá. Si verificamos los namespace, kubectl get namespace, ahí tenemos uno que se llama finanzas, y lo que vamos a hacer ahora es darle un kubectl create -f pod 8 YAML, y para verificar que el pod existe, simplemente le damos un kubectl get pod. Aquí no va a aparecer porque si ejecutamos un kubectl get pod hacemos referencia a que estamos hablando del default namespace.
Así que tenemos que ejecutar el kubectl get "-n" de namespace o namespace completo, lo podemos abreviar así, "-n", y le colocamos finance. Y si ejecutamos allí, vamos a poder observar nuestro namespace en nuestro pod dentro del namespace finanza. Bien, ahora vamos a crear, aquí existe un pod kubectl get pod que se llama orange. Ese orange tiene una falla. Tenemos que ver cuál es la falla porque no está inicializando este pod. Así que vamos a darle un kubectl describe pod orange. Vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo desde acá, desde el comando, y decimos que se llama orange, que está en el default namespace, que está en el nodo 1 con la IP específica, está iniciado el día, intentó iniciar el día de hoy. Esta es la IP como tal de este pod, esta es la IP del nodo, y tiene la imagen VisiBox tiene unos comandos acá, ok, y otra serie de información. Si ustedes pueden observar bien, se dan cuenta de que el sleep está mal escrito. Vamos a editarlo. Sencillamente le damos un kubectl edit pod orange, bajamos al error que estaba por acá y eliminamos esas E adicionales. Es sleep. Grabamos, salimos, dice que no puede editar el pod o editar ese valor con el pod ejecutándose, así que vamos a salir y vamos a darle un kubectl get pod orange -o YAML para que lo exporte con toda su configuración hacia un archivo que se va a llamar orange.yaml. Ya tenemos el archivo de configuración del pod en ese archivo. Ahora lo que perfectamente podemos ahora es kubectl borrar ese pod que se llama orange, ya no está, ya no existe, y vamos ahora a irnos al YAML que se llama orange, y ahora sí vamos a editar lo que necesitamos editar. Le damos acá un listo, lo grabamos, salimos del archivo, le damos verificamos que kubectl get pod no existe ningún pod que se llame orange. Ahora vamos a crearlo a partir del archivo que creamos inicialmente, que fue lo que extraímos del orange original, y le damos un kubectl create -f, se llama orange el YAML. Ya está el pod creado y fíjense que ahí está todavía iniciando porque dice que va a tardar en inicializar 2 segundos según lo que habíamos estipulado en el archivo, y aquí ya está listo el pod en running. Ok, perfecto. Bien, ahora vamos a exponer un nuevo servicio. Esta vez vamos a configurarle el node port al servicio y vamos a configurarle, va a tener 2 endpoints a este servicio. ¿Cómo hacemos esto? Sencillamente vamos a ejecutar un kubectl expose al pod hr, perdón, tiene que ser vamos a exponerlo al deployment completo porque necesitamos tener 2 endpoints. Entonces, para tener los endpoints vamos a exponerlo no al pod directamente, sino que exponemos el servicio al deployment. Entonces le exponemos un kubectl expose deployment, llamamos al deployment, el deployment se llama
HR como lo hicimos hace ratito y le colocamos el puerto. Port va a ser 8080 y el type va a ser menos type, va a ser no port. Ok, tenemos entonces port, no port, el no, ahí el servicio. El servicio se va a llamar igual que el deployment, pero services. Ok, ok, entonces ejecutamos el dry run menos o YAML y enviamos esto a un SVC o un services 10.yaml. Ok, ok, dice que no consigue ese servicio, el servicio, claro. Claro, lo que pasa es que aquí me faltó colocarle el menos name, el nombre del servicio, menos name. Es igual a, ese es el nombre del servicio. Perfecto. Ahora vamos a verificar cómo quedó nuestro archivo svc10. Ahí tenemos la información. Fíjense que aquí no tenemos el node port. Para configurar el node port primero tenemos que ejecutarlo y después editarlo una vez que está creado. Vamos a salirnos de acá, vamos a ejecutar este YAML create-f svc10. Tenemos ya el servicio creado. Si queremos verificarlo, le hacemos un kubectl get svc. Falta aquí el kubectl. Ahí tenemos ya el servicio, el primero, pero en formato no port hacia el puerto 8080 y el no port es el 30899. Lo que necesitamos hacer nosotros es cambiar ese no port a otro específico que es el 30082. Entonces vamos a darle un kubectl edit. Aquí vamos a editar el servicio y el servicio se llama como se llama HR Web App Services. Bajamos hasta donde dice no port y aquí en no port, en vez de ser 30889, vamos a colocarlo en 30 en 382. Salimos y perfecto, ya tenemos nuestro no port configurado. Ahora vamos a usar la opción JSON Path Query para traer información del sistema operativo de todos los nodos y lo vamos a mandar a un TXT. Muy bien, ¿cómo hacemos esta función? Muy fácil. Vamos a ejecutar un kubectl en este caso sería get nodes. Ahí tenemos nuestros nodos, pero queremos exportar un TXT usando JSON Path para filtrarlo. ¿Cómo haremos eso? Simplemente le ejecutamos un menos o igual JSON Path igual, abrimos comillas simple, llave, le decimos punto ítem y abrimos llaves, colocamos el asterisco acá, punto status, punto node info, punto os image, cerramos llaves, cerramos comillas simple y lo exportamos a un archivo que se va a llamar, por ejemplo, el archivo va a ser, lo vamos a guardar en un directorio en particular, en este caso va a ser este, y listo, allí está. Si yo le hago un cat a ese directorio, podemos ver la información del sistema operativo de esos nodos. Bien, eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video.